Capítulo 19 del libro de Lucas, ahí vamos a leer solo 5 versículos, desde el versículo 15 al 19. Dice así la palabra del Señor. No lo voy a poner en líos, voy a leer yo hoy día, ¿ya? La semana pasada los metí en lío. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y los versículos que vienen también cuentan de un siervo que fue negligente, que le dijo: aquí está tu mina, que guardé en un pañuelo, ¿cierto? Eso usted lo va a encontrar de los versos 20 hasta por ahí el 23. Aquí está tu mina, que guardé en un pañuelo, tuve miedo de ti porque eres un hombre severo, que ciegas lo que no sembraste y que tomas lo que no pusiste. Entonces, por eso yo no quise hacer nada, simplemente guardé el recurso que me diste en un pañuelo y el Señor le dice: por tu propia boca te condeno. Sabías que si era hombre severo, que tomo lo que no ciego y que pido lo que no presté. ¿Por qué no pusiste entonces mis recursos en el banco para que al venir yo y pedirte reporte tuviese los intereses? Por eso te castigo, te quito lo que te di y se lo doy al que tiene 10, al que tiene más, porque al que tiene se le dará más, dice. Ese es el principio que se estableció, que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Eso fue lo que leímos como contexto general. Y estuvimos diciendo la semana pasada que la productividad tiene que ver con la diligencia. ¿Lo recuerda? La diligencia en todo lo que hacemos. Y la diligencia es el resultado de 2 palabras previas que hemos desarrollado, que es la responsabilidad y el compromiso. Si yo, cuando me asignan una labor en donde quiera que esté, mi trabajo, mi casa, la iglesia o donde yo me desenvuelvo como persona social, me entregan una labor y no soy responsable y no me comprometo, no hago eso como mío, entonces lo que producirá eso será negligencia. Y justamente hablamos de que en esta parábola el siervo negligente fue castigado, duramente castigado. ¿Por qué? Porque no tenía los intereses de su señor, porque no conocía a su señor, porque su lealtad era para sí mismo y porque cuando su señor vino a pedir reporte, lo que obtuvo fue simplemente lo mismo que dejó. Y dijimos que a Dios, en esta parábola que representa el Señor, le interesa lo que nosotros hacemos con los recursos que nos ha asignado, ¿cierto? Y algo más me faltó por leer la semana que pasó. Escuche, esta enseñanza, esta parábola nos puede traer muchas moralejas, y una de ellas es que toda justificación se pierde con las personas que no producen con lo que Dios les ha entregado. No hay justificación porque dijimos que la productividad es un llamado de Dios, una obligación, una orden. Yo no puedo quedarme tal cual como llegué a Cristo con los mismos resultados del inicio. Yo tengo que ir creciendo en la gracia de Dios, y lo que Dios me va dando yo lo tengo que ir trabajando, tengo que hacer que eso produzca, que haya multiplicación con los dones que yo he recibido de parte del Señor. Entonces esta historia nos enseña que toda justificación se pierde para los flojos, toda justificación se pierde para los perezosos, toda justificación se pierde con aquellas personas que no hacen nada con lo que Dios puso en sus manos. Al no ser productivo con los recursos que Dios nos ha entregado, esta historia nos pone como ejemplo que perdemos todo derecho a recompensa. La gente que no produce no tiene derecho a recompensa. Lo único que recibe de su negligencia es lloro, crujir de diente y tristeza. ¿Sabe por qué? Porque nunca fue responsable, nunca se comprometió con lo que este Señor, que es Dios, en la parábola le entregó para trabajar. Diga: voy a trabajar porque no quiero llorar. Porque llega el justo juicio de Dios. Ya hay 2 tribunales. Uno es para ver nuestras obras. Hay un momento en el que Dios nos va a venir y nos va a decir con Jesucristo: ¿qué hicieron con lo que les entregué? Y ahí usted va a saber dar cuenta. Yo voy a saber entregar reporte de lo que hice con lo que Dios me dio. Y ese día se apresura, hermano. Y vamos a estar delante del juez justo, que va a saber pesar también nuestras obras.
Y Él va a entender si lo que nos dio podía producir más, porque usted sabe que la visión de Dios es proyectable. Él sabe el potencial que usted tiene, y por cuanto usted no explota y yo no exploto el potencial que Dios me dio, es que Él me castiga, no me recompensa, y lo que poco que tengo me lo quita para dárselo a la gente productiva. Diga: voy a ser productivo. Y la semana que pasó yo dije que iba a hablar de 3 características de la productividad. Y la primera que desarrollé fue la diligencia, de lo que le acabo de hablar. La segunda, anote, eficacia. Es otra de las características de la gente productiva. La gente productiva es diligente, es responsable y comprometida, pero también es eficaz. Eficacia viene del latín eficacia. Suena muy parecido, pero usted tiene que agregarle a la primera F otra más, y a la última C, mantenerla, pero sobre la I, así como una guatita. Si usted lo busca en el latín, va a sonar parecido a nuestra palabra en el idioma español, pero es eficacia con 2 F. Y la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera, lo que se desea detrás de una realización, de una acción. O sea, es concretar algo. Eso es ser eficaz, ¿cierto? Eso es ser una persona con eficacia. Eso quiere decir que si nos entregan una labor, nosotros tenemos que responder con el resultado que se espera. Eso pasa cuando usted entra a un trabajo. En el proyecto que usted firma como una persona trabajadora, o en el contrato, hay algunos anexos que tienen que ver con lo que se espera de usted, lo que se quiere después de unos meses de trabajo, y en base a que los resultados se vayan concretando, de que usted vaya siendo productivo y eficaz, es que se le promoverá o se le volverá a contratar por 3 meses más. Y así me parece que 3 veces se puede hacer eso, hasta que le tienen que ofrecer un contrato indefinido, porque usted fue eficaz, hubo eficacia. Los resultados que se esperaron de usted fueron concretos. Usted respondió cómo se le asignó. Las tareas que se le dieron el resultado esperado por su jefe. Lo mismo ocurre en Dios. Él espera resultados de lo que nosotros tenemos. Él espera que nosotros, con los dones que se nos han dado, podamos entregar resultados. En Cristo hay que tener resultados, hermano. No es solo una vida de disfrute, no es solo una vida de relación. Aunque la relación para Dios es más importante que la realización, Él también necesita que nosotros hagamos algo con lo que puso en nuestra mano. Él demanda de nosotros eficacia, porque espera de nosotros algo. Diga: Dios tiene expectativas de mí. Ayúdeme, diga: Dios tiene expectativas de mí. Eso quiere decir que Dios ve un potencial y sabe que se va a traducir en un resultado concreto. Él sabe que usted puede hacer grandes cosas para Él, y lo único que nosotros debemos añadir para ser productivos es la característica de la eficacia. Mire, dice: vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Con un recurso se pudo trabajar de tal forma que tuvo el resultado de 5 minas. O sea, con una mina produjo 5 minas, y era el resultado que el Señor esperaba. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Las personas eficaces cumplen con lo requerido, y por cierto tienen recompensa. ¿Alguien quiere recompensa de lo que está haciendo para Dios? No sea mentiroso, porque hay gente: no, yo lo hago para el Señor sin interés alguno. No. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que existe, y que tendrá galardón. Yo no miento, hermano. Yo espero que todo el trabajo que como familia hemos sembrado en esta generación tenga un resultado, tenga una siega, una cosecha. Eso espero yo. Y gran parte de lo que vemos hoy es el trabajo constante, diligente y eficaz que el Señor nos ha permitido por su gracia realizar sobre esta generación. Las personas eficaces cumplen con lo que se les pide. Usted y yo tenemos que cumplir con las expectativas de Dios sobre mí. Usted tiene que cumplir con las expectativas que Dios tiene de usted, porque Dios tiene recompensa para la gente eficaz. Y otra de las características que es distinta es la eficiencia. También del latín eficiencia, no le voy a decir cómo la tiene que escribir, pero se refiere a pensar con los recursos que se me han dado y cómo yo puedo, quizás hasta con menos recursos, alcanzar los mismos resultados que la gente eficaz.
¿Cómo diferencio yo la eficacia de la eficiencia? La eficacia es alcanzar resultados, pero la eficiencia tiene que ver con tener menos recursos y alcanzar los mismos resultados, o quizás mayores. Eso quiere decir que los recursos que Dios nos ha dado tienen que optimizarse, tienen que producir lo mayor posible que podamos hacer con ellos. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando uno es eficaz en el trabajo que Dios le pide, tiene recompensa, la eficiencia tiene mayores recompensas. Usted dice, pero ¿cómo esa persona lleva 1 año y ya está participando de la alabanza? Lleva 5 días en la iglesia y ya se le está considerando para hacer algo. Porque esa persona, con los mínimos recursos que se le han entregado, ha producido quizás lo mismo que gente que lleva años o meses en esta iglesia. Hay una recompensa especial, un plus sería para la gente eficiente. Yo les digo que al que tiene se le dará más. Eso es lo que dice esta parábola. Y a los que estaban presentes le dijo, quítele la mina al que no hizo nada y dénsela al eficiente. Hubo uno que con 1 mina produjo 5 y otro que con el mismo recurso lo optimizó y escuche, produjo 10 veces lo que uno con 5 hizo y lo que otro con nada hizo. Y eso tiene que ver con la actitud con la que recibes las oportunidades que Dios te da, Marlene. Las actitudes con las que yo tomo los dones que Dios me da. Cuando yo veo que lo que Dios me dio es importante, cuando yo veo que lo que Dios puso en mí realmente vale la pena trabajarlo, entonces voy a optimizar mis tiempos. Voy a ser más responsable que las otras personas. Voy a comprometerme más que todos los demás. No solo para que me vean, sino porque el Señor me está por pedir cuenta. Las personas eficientes siempre son destacadas. Usted le pone envidia, ¿cierto? Le ponemos envidia porque mira, este que cree que lo hace todo. No es la culpa del eficiente, sino la culpa del ineficiente. Las personas eficientes siempre destacarán más que los demás. Siempre los quedados critican a los que son un poco más con iniciativa propia. ¿Se ha dado cuenta? Y eso no tiene que ver con caracteres, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una iniciativa, con una actitud de estar dispuesto. La recompensa a la efectividad se traduce en mayores responsabilidades. La gente eficiente siempre llegará más arriba. La gente eficiente siempre llegará más arriba. ¿No le gusta, cierto? ¿Usted quiere alcanzar lugares en los que Dios le honre? La gente eficiente alcanza esos lugares. La que siempre está pensando en los recursos que Dios le dio. Hay algunos que nos vamos a la casa, perdió Colo-Colo. Pero hay otros que nos vamos, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que me diste? ¿Cómo lo puedo trabajar, Señor? ¿En qué áreas quieres que yo lo ocupe? Los recursos que tú me has dado, el tesoro que has puesto en mí. La gente eficiente siempre llegará más alto. La gente eficiente siempre tendrá más. Las personas eficientes siempre destacarán. Él le dijo, mire, hubo uno que con 1 mina produjo 5, le dijo, reina sobre 5 ciudades, ¿lo recuerda? Está bien, sobre 5 ciudades. Pero mire qué privilegio recibió el que con 1 mina produjo 10. Esto fue lo que el Señor le dijo. Está bien, lo mismo que al otro, ¿cierto? Pero aquí agrega algo que es para mí como lo mayor que a mí me puede decir Dios, no sé si a usted. Buen siervo. Yo no sé a qué aspira usted, pero yo aspiro a que cuando llegue arriba el Señor me diga, buen siervo. Porque algunos, como por fuego dice, van a pasar oliendo a fuego al cielo. Pero yo espero que el Señor se detenga conmigo y me diga, buen siervo. Porque al que produjo 1 con 5 le dijo, está bien, reina sobre 5 ciudades. Pero al eficiente le dijo, buen siervo. Estoy feliz de lo que hiciste con lo que te di. Porque vi que fuiste más eficiente, vi que fuiste más diligente, vi que fuiste más responsable, vi que te preocupaste de lo que te di, de lo que puse en tus manos.
Por eso te doy el mejor calificativo. El mejor calificativo que se puede obtener en la universidad de Dios es buen siervo. Yo entiendo, hay algunos que van a querer quedarse en lo eficaz, en la eficacia, y no hay problema. Pero yo hoy también vine a predicarle a aquellos que quieren recibir de parte del Señor la voz de buen siervo. Porque además la recompensa es distinta. Diga, si trabajo más, tengo más resultados. Y eso es una ley impajaritable, como dicen los viejitos. No puedes cambiarla. Es algo que va a ocurrir sí o sí. Si usted quiere tener una hacienda llena de papas, tiene que sembrar para eso. Una sola papa no le va a producir una hacienda de papas. Porque la cosecha es directamente proporcional al trabajo de siembra. El eficiente siempre va a estar más arriba que el quedado. Que el que está ahí, que hay que andarlo empujando, que hay que andarle preguntando dónde está, por qué no vino. Diga, yo quiero ser eficiente. ¿O no es así que te has ganado promociones, hermano, hermana, en tu trabajo? Son los mismos principios con los que se trabaja secularmente. ¿Cómo uno puede llegar a ser supervisor de distrito en una marca? ¿Tiene que trabajar más que los demás? Y usted dice, sí, pero en la iglesia no es así. Es aún mayor el desafío, porque el que quiere estar como Señor entre nosotros, que sirva, dijo Jesús. Que sea el que más sirva. Por eso la mayoría de los cristianos que realmente entienden la productividad termina siendo jefe, gerente o teniendo una empresa. Porque entendió que Dios le dio habilidades y que Él tiene que optimizar esas habilidades. Diga, voy a ser productivo. La recompensa a ser efectivo se traducirá en mayores responsabilidades. Usted no me culpe cuando alguien se proyecte en la iglesia más que usted. Por favor, no venga y me diga, pastor, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? Porque estos son los principios que vamos a aplicar para que alguien sea pastor en la iglesia. Estos son los principios que vamos a aplicar para que alguien sea líder en algún área. ¿Estamos bien, no? Porque es la palabra la que tiene que aplicar para llamar al ministerio a gente. Entonces, si estos principios no están en mí o no están en alguien que sirva a la iglesia, no vamos a poder. Usted se va a enojar conmigo, pero lo que vamos a aplicar es la palabra con la que Dios nos ha marcado el año. Necesitamos gente eficiente, que optimice sus tiempos, que optimicemos los tiempos que Dios nos ha dado, porque además el tiempo es un recurso. Usted no puede pagar el tiempo. El tiempo es algo que solo usted sabe dar, y usted sabe qué calidad de tiempo dará. Qué interesante. Pues yo os digo que al que tiene, se le dará. Diga, la plata llama a la plata. ¿Ha escuchado ese dicho? ¿Vio que muchos dichos populares tienen su asidero en la Biblia? Es increíble, eso no es bíblico. Pero la Biblia dice que al que tiene, se le dará. Todo milagro que el Señor hizo de multiplicación requirió de algo. ¿Cuánto tienes? Un poco de harina y aceite. Era poco, ¿cierto? Pero no cesaba la harina y el aceite en las vasijas. Porque diga esto conmigo, tengo que tener algo para producir. Algo hay que tener, hermano. Y lo tenemos, lo que pasa es que no lo hemos descubierto. Y cuando lo descubrimos, ¿sabe lo que hacemos? Lo escondemos. No, lo que se nos dio fue para producir. Usted alega y dice, lo que pasa es que los empresarios son hijos de empresarios. ¡Mentira! Escuche, el 70% de la gente rica en el mundo era pobre como nosotros. El 30% de las riquezas del mundo están en manos de estos señores, que se lo heredan de familia, de generación en generación. Pero el 70% de la gente millonaria, el 70% de la gente que fue rica, era pobre y aprovechó una oportunidad para optimizar lo que tenía. ¿Conoce usted al dueño de Kentucky Fried Chicken? A los 65 años encontró que era el negocio del pollo frito lo que lo iba a llevar a ser rico. Falló en no sé cuántos negocios,
pero fue diligente, optimizó cada recurso, cada dólar que él tenía lo guardaba porque sabía que en algún momento iba a tener que invertir mucho sobre un negocio. A los 65 años tiene una de las franquicias más grandes del mundo. Hoy anda por ahí por los 80 años el viejito. Porque el resultado de la gente eficiente es estar arriba. Es estar arriba. Voy a hablar solo de un primer principio para la productividad. Número 1, por favor anote. ¿Usted quiere ser productivo? Están como callados. ¿Quiere ser productivo? ¿Quiere que todo lo que Dios dé se multiplique, fructifique? Número 1, principios para la productividad. Imite, no copie. La Biblia nunca habla de copiar, habla de imitar. Una de las culturas con mayor disciplina y más admiración en cuanto a la empresa, a la automatización, escuche, es la cultura japonesa. Ustedes saben de lo que estoy hablando. La cultura japonesa es una cultura de orden. Y es una cultura en donde ellos dicen que no son creativos. Nosotros no somos creativos, dicen. Nosotros imitamos y mejoramos. Por eso los japoneses tienen los mejores autos. ¿Alguien tiene un auto japonés? 8 años por lo menos sin darle ninguna pana. ¿Sabe por qué? Porque ellos no se creen la última chupada del mate. No son los ungidos del Señor. Lo único que ellos hacen, escuche, es mirar algo bueno y mejorarlo. Imite, no copie. Cuando los magos egipcios quisieron copiar lo que había hecho Moisés, ¿sabe lo que pasó? La serpiente de Moisés se comió a las serpientes copionas. Pero la Biblia sí habla de ser imitadores de Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Primer principio para la productividad. Imite, no copie. Lo bueno hay que reconocerlo, pero pídale la gracia al Señor para hacerle implementaciones, mejoras. Dios me ha dado la oportunidad de ser pastor casi 14 años en una iglesia, aunque en los últimos 5 fui ungido pastor de esa iglesia. Y yo aprendí mucho ahí, hermano, mucho, que no me habilita para hoy estar a cargo de esta congregación porque tengo que aprender mucho más. Pero Dios me puso ahí para ver cosas buenas y para no repetir otras. ¿Por qué? Porque un principio para reproducirte y para producir al máximo es imitar, pero no copiar. En primer lugar, ¿por qué no tienes que copiar de mí? Porque tienes que tener cuidado, porque usted me conoce muy poco. No conoce mis pecados. No sabe cuán descuidado puedo ser yo. Tampoco sabe cuánto me ha costado lo que hoy tenemos. Entonces usted lo que tiene que hacer es mirar aquellas cosas que le bendigan, imitarlas y mejorarlas. Si usted va a pertenecer al ministerio Cambio y si hay algo bueno en mí, usted lo va a mejorar. Usted tiene que ser mejor que su pastor. Y yo no tengo problema cuando gente se comience a destacar y sea mejor predicando, sea mejor ministrando, sea mejor en todo lo que yo hago, sea mejor que yo. Gloria a Dios. Porque si me imitó y me mejoró, yo voy a dar gloria a Dios y voy a decir, oh, algo puse ahí. Imite, no copie. Acordaos de vuestros pastores, Hebreos capítulo 13, verso 7, que os hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Yo le creo al que vive lo que dice, no le creo al chamullento. Si usted me dice, no, pastor, yo me voy a comprometer con la iglesia y viene los puros domingos, no le creo. La gente comprometida está en las 2 escasas, escuche, en las 2 escasas actividades que tenemos como iglesia. Miércoles y domingos son las únicas actividades que como iglesia tenemos. Yo entiendo que usted puede tener sus responsabilidades, yo entiendo que usted puede estar trabajando, pero hay mucha gente que se viene de su trabajo para los días miércoles. Escuche esto, la gente que verdaderamente está comprometida con algo va a saber tomar la experiencia de quienes están por delante y va a mirar si los que le están enseñando viven lo que predican.
Porque está el pastor Gatica, que lo embarca todo a él y él se queda en la playa, ¿no? El predicador Gatica que predica pero no practica. Hermano, escuche, nosotros debemos acordarnos de la conducta de nuestros pastores, analizarla, si hay resultados en ello, y si hay resultados los imitamos, si no, no sirve. Por eso yo sé que también usted está mirando, porque tenemos 10 meses como iglesia, solo 10 meses como iglesia, y usted está mirando, ¿será este el lugar en donde tengo que sembrar? Sí, mi amor. ¿Será este el lugar en donde tengo que dar mis diezmos, mis ofrendas? Yo sé, eso queda al escrutinio suyo. Yo espero que con el tiempo usted pueda ver si los pastores y la gente que está acá son hombres de Dios. Y si somos hombres de Dios, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Imite a la gente que Dios puso acá. Si hay resultados en la vida de sus pastores, imítelo. Le va a ir bien. Hay cosas que seguramente usted no quiere de mí. Por ejemplo, lo pesado que soy. Soy pesado yo, mosca, insistente. Capaz que eso no le gusta. Pero hay otras cosas que quizás en la gracia de Dios usted quisiera poder tener en las que yo ministro. Imítelas, mejórelas y va a ver el alcance que Dios le va a dar. Y así sea cualquier pastor que esté aquí adelante, cuando Dios por gracia nos dé la oportunidad de ungir pastores, lo primero que vamos a mirar en ellos es si son dignos de imitar. Si no son dignos de imitar, no van a ser pastores. Porque la Biblia dice que tengan buen testimonio de los de adentro y los de afuera. Imagina, tenemos un pastor y llega la vecina y ese siempre me echa garabato. Diga, yo soy hombre de Dios. Si usted es mujer, diga mujer. Yo soy hombre de Dios, diga. Y se va a notar si lo soy. Cuando usted es hombre de Dios, la gente quiere ser como usted. Si no es hombre de Dios, nadie se le quiere parecer. Cuando usted es hombre de Dios, lo quieren imitar. Algunos se distraen y quieren hablar como usted. Quieren parecerse en la forma. Se distraen porque eso no es lo importante. Lo importante en la imitación son los principios con los que vive a quien quiero imitar. Rectitud, integridad, perseverancia, insistencia, responsabilidad, compromiso. Esas son cosas dignas de imitar en un pastor o en un líder. Yo no sé, si su jefe es flojo, hermano, sálgase de ahí, no tiene a quién mirar para crecer. Si usted ve que en una empresa le está yendo bien porque el jefe es bueno y ve que el hijo es flojo, sálgase de ahí, porque al hijo le van a dejar la empresa y va a quebrar con usted adentro. Sálgase, sea sabio. Si usted ve que van a proyectar a una persona que no es digna de imitar, si no es digna de imitar, entonces usted va a caer con él. Yo conozco varios que reclaman, no, mi jefe es extraordinario, pero el hijo, ¿qué hace ahí? Busque otro norte. Siempre, siempre, siempre para crecer busque modelos. Y para cuando usted y yo queramos alcanzar lo que está adelante, vamos a preguntarle a los que están adelante, no a los que están atrás. Porque es natural, hermano, buscamos imitar. Buscamos modelos, referentes. La Biblia dice, acuérdense de lo que sus pastores hacen, de lo que les hablan a través de la palabra. Y consideren, considerar es hacer un análisis. ¿Cuál ha sido el resultado de su conducta? E imiten su fe. No es que yo amo a ese hombre por eso. Si no tiene una conducta acorde al llamado de Dios, usted no tiene que seguir siendo leal a un hombre. Séale leal a Dios. ¿Me escuchó? Si en algún momento su pastor comienza a hacer cosas que no están bien, si usted ve que yo comienzo a acostumbrarme a 500 hermanos cuando Dios nos dijo que íbamos a hacer 10,000, váyase, porque si no se va a estancar conmigo. Si usted ve que como pastor yo tengo actuación incoherente a un siervo de Dios, váyase, no me siga, no diga que yo soy leal, lo amo tanto al pastor. No, hermano, váyase de la iglesia cuando me vea actuar incoherente. Váyase a otro lugar, vaya a un lugar en donde pueda imitar la fe de otros. Yo corro el riesgo con lo que le estoy diciendo porque no soy perfecto. Puede ser que algunas cosas a usted le... sí, me voy a tener que ir.
Pero ojo, somos leales a Dios y a lo que Él nos dio. ¿Sabe que hay gente que permanece años en lugares en donde lo único que está haciendo es perder sus recursos? ¿Por qué? Porque dice que tiene una lealtad con un hombre. Sí, yo entiendo. Uno es leal al hombre de Dios cuando el hombre de Dios es leal a Dios. Si el hombre de Dios dejó de ser leal a Dios, usted está puro perdiendo el tiempo. Lo firmo, y está siendo grabado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La verdadera pregunta es la siguiente: ¿está mi vida centrada en Dios? ¿Mi vida exalta a Cristo? ¿Estoy saturado de su palabra? ¿Tengo una conducta amorosa, humilde? ¿Estoy empapado de la misión, de la visión? ¿Busco la justicia como Dios la busca? ¿Sirvo a otros como Jesús me enseñó que yo tenía que servir? Eso es parte de un trabajo eficiente y en el que nosotros tenemos por imitación a Jesús. ¿Quieres ser como Jesús? ¿Quieres ser como Jesús? Lea la Biblia y algunas actitudes de Jesús quizás estén en su pastor, y imítelas y le va a ir bien. No te midas a ti mismo por otros. Mídete por tu propio potencial en Cristo. Hay rasgos distintivos del carácter de Dios sobre ti, del potencial de Dios sobre ti, que no te van a hacer parecerte a nadie. Y eso, cuando tú lo honras, te lleva lejos. ¿Por qué? Porque no está mal, hermano. Yo conozco organizaciones grandes en donde todo pareciera que son el pastor, porque hablan igual que el pastor, oran igual que el pastor, y ese no es un problema. El problema es cuando el pastor se equivoca y todos se equivocan junto con él y nadie le dice que se equivocó. Y es porque ahí hubo una copia, no una imitación. Porque el que imita tiene la capacidad de diferenciar el carácter de Cristo en la persona de las actitudes carnales que pueda tener ese hombre. Esas no se imitan, ¿cierto? Entonces no tienes que medir lo que Dios te dio por quién está al lado. Porque alguna persona va a decir: yo nunca voy a ministrar como Simón. Nunca voy a poder predicar tan mal como el pastor. Voy a predicar mejor. Porque uno tiende, ¿no? ¿Y qué hace? Se frustra a sí mismo porque yo nunca voy a poder ser como. No se mida por otras personas. Aprenda a ver el potencial que Dios puso en usted y ese rasgo distintivo que Dios puso sobre usted. Hónrelo y va a llegar más lejos que a quien admira. Mire lo que dice la palabra en Romanos 12:3, y con esto termino porque no puedo avanzar más. Me van a quedar 6 principios para la próxima semana. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que deba tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una. 2 cosas claves aquí. La primera: ninguno tenga más alto concepto de sí. Eso siempre lo utilizamos para, hermano, no sea sobrado, no sea sobrado. La Biblia dice que usted tiene que tener una conducta correcta, un pensamiento de sí, no sea orgulloso. También aquí está intrínseco en la frase: no tener menos concepto. No tener más ni tener menos. Usted no es un gusano. Usted no es el gusano de Jacob que se arrastra. Usted no es una lagartija. No, es que yo era tan malo, pastor. Usted fue, ahora es hijo de Dios. Y eso le da una condición mucho mayor que todos los que están afuera. Porque la gente afuera está muerta, perdida. Pero los que somos hijos de Dios tenemos todo. Eso es su carácter. Usted es hijo de Dios, así que nadie tiene que burlarse de usted en la empresa porque es cristiano. El que ríe último ríe mejor. Usted tranquilo. Ninguno tenga más alto concepto de sí, pero tampoco tenga menos. No, es que ahí estoy yo y siempre me hacen bullying y me pasan a llevar. Lo pasan a llevar porque usted deja que lo pasen a llevar. Si nosotros tenemos un carácter de Cristo, nadie nos va a pasar a llevar. Jesús era manso, ¿cierto? Pero no menso. ¿Lo pasaron a llevar alguna vez? Cuando venían a los papas fritas de los fariseos, los dejaba calladitos. No, es que si usted tiene una respuesta de carácter, la gente se va a callar. Se lo cuento con esto y ya termino.
Cuando llegué de Argentina, lo que hacía era predicar en la J18 cuando iba para mi casa. Me bajaba en Metro San Pablo y me iba predicando en la J18 hasta la casa. Y un día yo estoy predicando y se subió un vendedor de helado y me dijo: cállate que voy a vender helado. Cállate tú. Yo me subí primero y pagué. Así que vas a esperar a que yo termine de predicar la palabra y vas a vender tu helado. ¿Sabes lo que hizo? Se sentó y escuchó a que yo predicara. No le falté el respeto. Lo único que le dije es que yo me había subido, había pagado y yo estaba hablando. Él tenía que esperar, tenía que respetarme. Varias veces me quisieron hacer callar y yo sacaba mi tarjetita VIP. Yo pagué. Y en Chile yo puedo hablar del Señor donde quiera, en la plaza, en la micro. Así que cállese usted. Si usted no quiere escuchar, póngase audífonos. Deje que la gente sea bendecida. Nunca nadie se me paró, me puso enfrente y me echó la bronca. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque es un carácter de Cristo sobre usted y sobre mí que tienen que estar. Y cuando alguien venga acá, si viene endemoniado, le echamos fuera el demonio. Y si viene irrespetuoso, lo vamos a hacer respetar. Porque esta es una casa donde se honra a Dios. Ninguno tenga más alto concepto de sí. Tampoco a usted lo tienen que pasar a llevar cuantas veces quieran, hermano. No, usted pídale al Señor sabiduría para tener un carácter definido de Cristo sobre usted. Ninguno tenga más alto concepto de sí, pero tampoco menos. ¿Sabe cuál es la clave de su carácter? La medida de su fe. La clave de su carácter es la medida de su fe. Usted y yo nos vamos a comportar de acuerdo a la fe que tenemos en Cristo. Anótelo eso porque es muy bueno. No está en ningún libro. Esto viene del Señor. El carácter suyo se va a definir por la medida de fe que usted tenga. La medida de fe va a arrojar el comportamiento de las personas. Cuando la gente es incrédula, actúa como incrédulo. Cuando la gente tiene fe, actúa con carácter. Un hombre de fe no le anda preguntando a otro lo que tiene que hacer. Lo hace, camina, lo siguen, pone la vara, abre el mar rojo, la gente lo sigue. Eso es carácter. Nadie sigue a alguien sin carácter, sin fe. Nadie sigue a un desobediente. Todos siguen a alguien que sabe que obedece a Dios. Eso te hará producir. No copiarás, serás único y definido por Dios. Cuando Dios te creó, hizo ahí a Mariel con un molde, ¿cierto? Terminó de crear a Mariel y rompió el molde para que nadie se parezca a Mariel. A mí me agarró en un molde chiquitito y me hizo. Y cuando terminó, gracias a Dios, rompió el molde para que nadie sea como yo. Diga, gracias, Señor. Sí, yo sé que sí, hermano. Para que nadie sea como yo. Alguien se puede parecer, pero no va a ser como yo. Se puede parecer, puede ser mejor que yo, sí. Quizás no, quizás sí. Eso lo determina Dios. Diga, voy a imitar lo que realmente vale la pena imitar. No voy a copiar baratijas. ¿Puede cerrar sus ojos ahí donde está, por favor? Debo haber hecho unos 35 minutos si no me equivoco. Está perfecto eso para que no se aburran cuando van escuchando al trabajo, ¿cierto? Espíritu Santo, yo te pido que nos ayudes a ser productivos. Pon en nosotros diligencia. Haz nacer en nosotros el deseo de responsabilidad y compromiso. También, Señor, danos la capacidad de ser eficaces, alcanzar los resultados que estás esperando de nosotros. Y también, Señor, queremos ser eficientes. Aun cuando hay gente que nos pregunta y nos diga, pero ¿qué vas a entregar? Es muy poco. Señor, con eso poco, optimizarlo para alcanzar resultados extraordinarios. También te pedimos, Señor, que por principios nos enseñes a imitar lo que realmente vale la pena imitar. Hay cosas, Señor, que vale la pena olvidar. Y yo las he olvidado, Señor. Y lo que sí, imito lo que realmente fue bueno y que marcó mi ministerio. Lo que no, Señor, lo dejo atrás y implemento para poder crecer y ser productivo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros en las áreas en donde nos pusiste. Yo te pido, Señor, que ahí donde pusiste a Lorena, ella pueda producir. Yo te pido que ahí donde pusiste a Mónica ella pueda producir. Señor, yo te pido que donde pusiste a Mirta ella pueda producir. Te pido que donde pusiste, Señor, a Juan Carlos él pueda producir. Te pido que donde pusiste a Nico, Señor, él pueda producir. Y donde nos pusiste a cada uno de nosotros, sea en el barrio, sea en la empresa, sea en la iglesia, que podamos producir conforme a los principios
que tú nos estás mostrando que traerán recompensa. Gracias, Espíritu Santo, porque la recompensa es cierta para aquellas personas responsables, comprometidas y productivas.